Henry Kronfle, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano de la Comisión del Régimen Económico. Bienvenido a Contacto Directo. Muchas gracias por la invitación, es un placer estar aquí, un saludo a todos. Buenos días. Sobre el préstamo del FMI, si necesitan o no aprobación de la Asamblea, ahí tenemos el artículo 419 de la Constitución y ahí se habla de la ratificación de los tratados internacionales que requieren la aprobación previa de la Asamblea Nacional en los casos, dice, que comprometan la política económica del Estado, la que está establecida en su Plan Nacional de Desarrollo, a condiciones de instituciones financieras internacionales o empresas transnacionales. Asambleísta, este es un instrumento internacional, requiere de reformas tributarias, entonces, ¿necesita una aprobación previa por la Asamblea antes que entre a ejecutarlo con reformas? No, de ninguna manera. No se requiere porque primero este es un organismo multilateral, esto no es un acuerdo de gobierno a gobierno, comencemos por ahí. Segundo, porque ya se hizo un trabajo en la Asamblea Nacional, en la ley justamente productiva, en donde se permitió, como ya había sobrepasado el ratio del 40% de deuda sobre el Producto Interno Bruto, se permite al gobierno obtener más deuda, siempre y cuando esa deuda tenga características especiales. Primero, sean para proyectos de inversión que genera a su vez utilidades que permitan ser una fuente de repago, y segundo, para sustituir esa deuda que debería ser barata frente a una deuda cara, sustituir esa deuda cara. Eso ya aprobó la Asamblea Nacional, por lo tanto no se requiere hacer absolutamente nada más en ese sentido, en la obtención del crédito. Ahora, en el manejo del crédito, es decir, en cómo vamos a formular en conjunto con el gobierno una política pública, tiene que haber un acompañamiento legislativo porque se van a requerir modificar ciertas leyes. Le puedo mencionar algunas, como inversiones, fomento productivo, reformas laborales que se van a requerir, claro, reformas del Código Orgánico Monetario y Financiero, etcétera. Es decir, todavía no se ha definido cuáles van a ser esas reformas legales. Y pregunto porque, a diferencia de las cartas de intención de antes, esta vez lo que hace el FMI es aprobar el plan que le ha presentado el gobierno, pero eso no puede estar solamente en compromisos generales sobre reducción de masa salarial o la recaudación tributaria. Tiene que estar definido el cómo lo van a hacer, en cuanto eso debería ser presentado al país, debería ser presentado a la Asamblea sobre también las reformas legales que se requieran para eso. Claro que hay que tener un diálogo completo por un tema de país. Permítame decirle algunos conceptos que creo que son importantes para aclarar su pregunta, Steffi. Primero, recibir dinero en montos considerables, a bajas tasas de interés, a largo plazo, que a su vez bajan el riesgo país, es sumamente bueno. Segundo, la fuente de repago de ese crédito es donde tiene que haber una política pública clara para que ese crédito sea un éxito. Y esa política pública clara no es solamente manejada por el Poder Ejecutivo, ahí es donde también radica el Poder Legislativo. Cuando usted ve ese dinero que ingresa al país, hay que primero ver cómo se va a utilizar y en qué etapas. La primera etapa, y permítame presentar un cuadro, porque creo que esto es importante para graficar su pregunta. Este cuadro que dice: nosotros, los objetivos es que exista consumo para que exista economía. Y si existe consumo y existe economía, entonces va a haber liquidez, va a haber producción y crédito. La sostenibilidad fiscal es la primera etapa del crédito. Es decir, proteger la macroeconomía, reducir la deuda y estructurar las finanzas públicas. La segunda etapa del crédito tiene que estar enfocada al crecimiento económico, empleo, producción, inversiones, competitividad. Aquí hay una agenda también legislativa. Y en la tercera etapa del crédito es, logrando esto, se logran objetivos de equidad social, programas sociales, protección a la población más vulnerable, lucha contra la corrupción. Es decir, un préstamo de esta naturaleza tiene que haber etapas. ¿Cuál es el resultado, la fuente de repago del préstamo? Es lo que se denomina el superávit fiscal. Es decir, en la macroeconomía tienen que haber más ingresos que gastos. Ese superávit fiscal conlleva un número de parámetros, los cuales también conllevan a un cambio en la legislatura, claro, pero en ciertas leyes para llegar modificadas. a ese superávit también se necesita tiempo, porque ni pasa ni ha pasado, pero en los últimos años. Pero cuando se habla entonces de que es necesario aumentar la recaudación, la larga discusión, ¿cuál ha sido? ¿Van a recaudar más porque van a poner nuevos impuestos o los van a subir? ¿O van a recaudar más eliminando la carga impositiva para dinamizar la economía y como efecto el que haya más recaudación? Los socialcristianos han dicho que no van a admitir más impuestos. Entonces, ¿qué proponen desde la comisión también del órgano legislativo para que sea la segunda vía? Más impuestos no.
con claridad. Más recaudación tributaria sí, pero la recaudación tributaria es uno de los parámetros para lograr el superávit fiscal, que es lo que se necesita como fuente de repago del préstamo. Permítame enseñarle esta segunda lámina que creo que va a contestar su pregunta. ¿Cuáles son los parámetros para lograr superávit fiscal? Discúlpeme. El primero, necesitamos más economía. Segundo, reducir el gasto. Tercero, incrementar la recaudación tributaria, que no es lo mismo que cobrar más impuestos. Aumentar los impuestos. Pero recaudar entonces más, ¿cómo? Si no es subiendo más impuestos. Ya le voy a explicar. Insisto en esto porque es justamente la línea que se ha planteado desde hace años. Es que ya le voy a explicar. Focalizando subsidios, contesta su pregunta, incrementando justamente los ingresos no permanentes, que son los ingresos, por ejemplo, provenientes de la venta de crudo, pero en la recaudación tributaria, el crecimiento de la economía genera más IVA y más impuesto a la renta. ¿Cómo se crece la economía? Creciendo la producción, la inversión y la productividad, creciendo el consumo, aumentando el empleo. Una reforma laboral ahí es fundamental. ¿Cómo aumenta la recaudación tributaria? Modificando impuestos distorsionadores que están afectando a la economía. ¿Cómo aumenta la recaudación tributaria? Teniendo eficiencia en la recaudación. ¿Cómo aumenta la recaudación tributaria? Depurando impuestos que realmente no sirven para nada y tienen altos costos, y eliminando impuestos cuyos costos de recaudación sea mayor incluso al ingreso tributario. Así usted aumenta la recaudación tributaria, pero este es un parámetro en la fórmula del superávit fiscal. Usted necesita focalizar subsidios, por ejemplo, a los sectores productivos y exportadores generadores de divisa. Pongo un ejemplo aquí, pesca y camarón, ¿no? Mantener subsidios, por ejemplo, para no afectar el poder adquisitivo del ciudadano, especialmente la gente más pobre, en el tema, por ejemplo, diésel y gas. Mejorar las ventas, incrementando las concesiones y la producción petrolera. Esos son ingresos ciertos también. Lineamientos, algunos en esta línea de parte del gobierno sobre algunas decisiones que se van a tomar, pero también han anticipado que van a eliminar y hablan ciertas exenciones. Escuchemos algo de lo que dijo el ministro. Y de analizar cómo está estructurado el gasto tributario, es decir, aquellas todas exoneraciones o exenciones que pudieran favorecer a las personas que más tienen en detrimento de aquellos que menos tienen. Esas prácticas de justificar subidas de impuestos diciendo que no van a afectar a los pobres, sino que a los que más ganan, ya la hemos escuchado durante años, confundiendo lo que realmente ocurre, porque el impuesto a la renta es progresivo y eso es bueno, el que más gana, más paga. Pero eliminar, asambleísta, exenciones o más impuestos es más carga para las personas naturales, los trabajadores profesionales, mientras les alivian a las empresas. ¿Cuál va a ser su posición sobre eso? No. Vamos con calma, hay que tener muy claros los conceptos aquí. A ver, lo primero es, usted necesita generar más economía. Y para generar más economía, que eso es un proceso lento, porque usted puede aumentar el superávit fiscal rápidamente, incrementando la recaudación tributaria, que no es subir impuestos, y además bajando el gasto, porque no hemos hablado de bajar el gasto, vender los activos no productivos del Estado, concesionar activos productivos a través de concesiones justamente o alianzas público-privadas, reducir el tamaño del Estado, recortar el gasto, reestructurar la deuda, priorizar el gasto. Es decir, hay una serie de cosas también que hay que manejar en el gasto. Pero ¿cómo usted hace más economía? Generando inversión, ya hay arbitraje internacional, generando incentivos a la producción para que crezcan las empresas, por eso es lo que creciendo el consumo. Ustedes. Otra cosa es lo que vaya a hacer el gobierno. Si el gobierno ya habla de que hay que eliminar ciertas exenciones y ya han dado líneas sobre por dónde podrían ir, le pregunto cuál es su posición sobre eso. ¿Cuál es la posición del Partido Social Cristiano? Nuestra posición es absolutamente clara, Steffi. Nuestra posición es, en el programa de gobierno tiene que existir como resultado superávit fiscal, sin afectar el bolsillo del ciudadano, porque el bolsillo del ciudadano es lo que le permite, el dinero en su bolsillo es lo que le permite hacer economía. La economía es consumo. Lo que yo ahorita gasto es su ingreso, lo que usted gasta es el ingreso del camarógrafo. Esas transacciones hacen el consumo. Si incrementamos el consumo, incrementamos la economía, incrementamos el empleo, incrementamos la producción y generamos más recaudación, por ende, y bienestar para todos. Algunas de las propuestas de Henry Kronfli, asambleísta nacional por el Partido Social Cristiano, acompañándonos hoy en Contacto Directo. Gracias por haber estado con nosotros. Gracias.